Hola a todos, me llamo Laura Casado, soy psicóloga y voy a hablar de un tema muy importante y cada vez más prevalente, las autolesiones. Muchas personas pueden hacerse una idea de lo que son las autolesiones, pero no todo el mundo es capaz de comprender por qué una persona realiza este tipo de conductas contra sí misma. ¿Qué lleva a una persona a cortarse? ¿Las autolesiones son una forma de llamar la atención? Mediante este podcast pretendo dar respuestas a esas preguntas que nos pueden surgir sobre las autolesiones para entender sus causas y poder ayudar mejor a las personas que las sufren. En primer lugar, me gustaría definir bien en qué consisten las autolesiones. Las autolesiones son cualquier tipo de daño intencional que realiza una persona contra su propio cuerpo. Aunque existen distintos tipos de autolesiones, las más frecuentes y las que la gente se imagina cuando se habla de autolesiones son las denominadas autolesiones superficiales. Estas se producen cuando la persona, de manera repetida y sin intención de acabar con su vida, se hace daño a sí misma. Las formas de hacerse daño varían. Pueden ser cortes en distintas partes del cuerpo, pegarse o golpearse, realizarse quemaduras, tirarse del pelo o arrancarse la piel, morderse o cualquier otro tipo de daño físico. Sin embargo, de todas ellas, la más frecuente es realizarse cortes en las muñecas, parte alta del brazo o parte interior de los muslos, aunque normalmente se emplea más de un método. La autolesión es un problema que se suele llevar en silencio, considerando que si se enterasen otras personas podrían enfadarse o sentirse decepcionadas o tristes, o incluso dejarían de quererlos. Esto hace que la persona desarrolle toda una serie de conductas para tratar de esconder las marcas de las autolesiones, como llevar siempre manga larga. Sin embargo, esto no siempre es así y depende de cada persona y su contexto. En psicología consideramos que todas las conductas que realiza una persona cumplen una función, es decir, le sirven para algo, porque si no, no las realizaría. Incluso aquellas conductas que puedan parecer a simple vista inútiles o perjudiciales para uno mismo, se mantienen en el tiempo porque a la persona le sirven, de forma más o menos adaptativa, para algo. Entender para qué sirven ciertas conductas que se obtiene realizándolas es una clave importante para entender el problema y ponerle solución. Entonces, ¿para qué sirve una autolesión? ¿Cómo podría el hacerse daño ser útil para algo? Las autolesiones pueden tener principalmente dos funciones. Pueden emplearse como un mecanismo para sentir más control y descargar emociones o como una forma de autocastigo. Pero hay siempre un componente emocional muy claro involucrado. En el primer caso, la persona tiene una gran cantidad de emociones negativas que no sabe cómo gestionar. Está envuelta en una situación muy desagradable y abrumadora, sintiendo que no puede hacer nada para salir de ahí. La persona emplea el hacerse daño a sí misma como una forma de, a través del dolor físico, poder controlar el dolor emocional. Cortarse, o cualquier otra forma, distrae a la persona de ese dolor emocional que es indeterminado, incontrolable, inmodificable, a otro dolor más concreto que puede controlar, describir y justificar. Además, la persona puede experimentar una gran cantidad de emociones desagradables que no sabe cómo regular ni expresar, por lo que recurre a la autolesión para descargar esas emociones, obteniendo alivio. Sin embargo, este alivio es solo efectivo a corto plazo y por eso se mantiene la conducta, por ese alivio momentáneo, pero trae consigo consecuencias negativas a medio y largo plazo. La autolesión también puede funcionar como una forma de castigarse si la persona considera que ha realizado algo malo por lo que siente culpa o vergüenza. Aunque hay muchas otras razones, como autolesionarse para sentir algo, en aquellas ocasiones en las que la persona es incapaz de sentir algo o está confusa con respecto a lo que siente. En definitiva, la autolesión se produce porque reduce el estado de tensión en el que se encuentra la persona de manera inmediata, y aunque luego pueda sentir culpa o vergüenza por haberlo hecho, se mantiene porque funciona. Es probable que ahora os estéis preguntando, de acuerdo, es una forma para regularse emocionalmente, pero ¿por qué una persona elige precisamente ese método? ¿Por qué no salir a correr o gritarle a la almohada? Algunas personas pueden aprender por imitación social, es decir, porque las personas del entorno, ya sean amigos, familiares u otras personas relevantes, utilicen esta estrategia y la persona aprenda vicariamente, o lo que es lo mismo, por observación, a través de las experiencias de sus iguales, a realizar esto y obtener así el mismo beneficio. También se dan casos de juegos que se viralizan entre los adolescentes y tienen componentes de autolesión, como el juego de la ballena azul, que pueden hacer que la persona descubra que cortarse puede servir para regularse. En definitiva, aparece cuando la persona, ante una situación donde se encuentra desbordada emocionalmente, prueba a hacerse daño como una forma de conseguir ese control y alivio, y lo repite porque le ayuda.
Es importante tener en cuenta que no se nace con un set completo de habilidades de gestión emocional ya incorporadas, sino que es algo que se aprende en interacción con nuestro entorno. Aprendemos de nuestro entorno directo cómo relacionarnos con aquello que sentimos, cómo expresarlo y manejarlo. Sin embargo, si esto no se aprende, a medida que la persona crezca y se enfrente a distintos problemas, entonces es cuando aparecerán estas dificultades. Lo ideal sería que la persona se diera cuenta de esas dificultades para gestionar sus emociones y buscase ayuda. Sin embargo, esto es muy difícil de identificar y de expresar, por lo que cuesta mucho ser capaz de buscar esa ayuda. Ahora que conocemos un poco más de las autolesiones y de qué lleva a una persona a hacerse daño, me gustaría comentar ciertos mitos o ideas falsas que se suelen asociar a una persona que se autolesiona. Por ejemplo, muchas personas consideran que es una forma de llamar la atención y suelen decirlo empleando un tono despectivo. Sin embargo, la autolesión es un signo claro de que la persona tiene un problema muy serio y en lugar de llamar la atención sería más bien una petición de ayuda de emergencia. Es un SOS escrito con luces de neón, básicamente. También se sostiene la creencia de que las autolesiones son un intento de suicidio frustrado, pero eso no es cierto, porque las autolesiones no son lo mismo que el suicidio. Las personas que intentan suicidarse quieren terminar con el sufrimiento que están sintiendo de forma definitiva, pero las que se autolesionan buscan sentirse mejor. A pesar de ello, son problemáticas que se solapan en ciertos aspectos, porque puede pasar que la persona que se autolesiona se le infecte un corte o se le vaya la mano y acabe realizando un corte demasiado profundo, ocasionando su muerte. Además, las autolesiones pueden acabar derivando en suicidio cuando la persona siente que ya no tiene más escape o alternativa. Es importante entender que la autolesión suele ser un acto impulsivo, pero puede convertirse en una respuesta reflejo o automática, llevada a cabo ante cualquier tipo de estrés, positivo o negativo, como un cigarrillo para un fumador. Debido a eso, ya que resulta una de las pocas herramientas de gestión emocional con la que cuenta la persona que se hace daño, puede ser complicado dejar de hacerlo. Sin embargo, ¿qué podríamos hacer en caso de que un amigo o familiar se hiciera daño de esta manera? El saber que una persona cercana se autolesiona puede generar sentimientos de shock, negación, enfado, frustración, tristeza e incluso culpa. No obstante, si has escuchado hasta aquí, ya conocerás qué es exactamente la autolesión y por qué se produce. Ten esto en mente cuando hables con esa persona sobre este tema, para intentar brindar un apoyo más eficaz. Ya sea porque esta persona quiera compartirlo con nosotros, como si vemos marcas o sospechamos que alguien pueda estar autolesionándose, es importante afrontarlo con una actitud de escucha y comprensión. La persona debe sentir que puede confiar en nosotros, que no vamos a juzgarla ni enfadarnos con ella, pero sin quitar importancia al problema. El tema de las autolesiones no puede ser un tabú. Es fundamental que se hable de ello y que intentemos transmitir apoyo y seguridad. Para la persona que se autolesiona, el hecho de poder hablar del malestar que están sintiendo puede suponer un alivio emocional importante. Sin embargo, existen otros recursos de ayuda que se pueden ofrecer a una persona que se autolesiona, ya sea la posibilidad de acudir a terapia psicológica, como hablar de los riesgos que tiene esta práctica, las posibles conductas alternativas que se pueden llevar a cabo para intentar regular sus emociones cuando sienta ganas de hacerse daño. Estas conductas alternativas dependerán de lo que le interese y le sirva a cada persona. Pero pueden ser conductas como escribir, pintar, escuchar música, hablar con amigos, hacer deporte. El objetivo de estas conductas no es taponar las emociones, sino que funcionen como una forma de expresarlas y desahogarse de una forma más adaptativa. También, debido a la impulsividad que caracteriza las autolesiones, puede ser útil convencer a la persona para deshacerse de los utensilios con los que se hace daño, mientras aprende formas de regulación adaptativas. Si queréis saber más acerca de este tema, os recomiendo visitar la página web autolesion.com, ya que ofrece mucha información sobre las autolesiones, estrategias para afrontarla tanto por la persona que la sufre como en el caso de un familiar o amigo que es consciente de que otro se autolesiona. También, para comprender en profundidad estos motivos y otros, os recomendamos el libro La autolesión, el lenguaje del dolor, de Dolores Mosquera. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.